Hola amigos, este es el gran juguete del día de hoy, un Mercedes-Benz clase E, un E200 Avantgarde modelo 2021. Ya esta parrilla es nueva, ¿no? Tiene estos elementos verticales que recuerdan un poco a los AMG y es un coche que, vaya, ¿qué les digo de un clase E? ¿No? Es el sedán de lujo por excelencia desde hace varias décadas. Y en esta generación no es diferente. Me parece un coche bonito, elegante. Me gusta especialmente en ese color. Se me hace que le da la sobriedad y eso, la sofisticación que uno espera de un Mercedes-Benz. No me fascina el diseño de los rines, me parece como rines de auto híbrido, ¿no? Un poquito tapado y eso, pero bueno, hay siempre opciones. Esos coches, lo que sí tienes son opciones. Puedes poner prácticamente todo el equipo que quiera, configurarlo como quiera, lo único es que necesitas la paciencia de esperar a que te llegue. De hecho, este coche tiene un paquete opcional que ahorita les muestro cuál es, ¿no? Las calaveras también son distintas, miren, con sus líneas, con sus LEDs verticales. Tienes una muy buena capacidad de cajuela. Y esa muy buena capacidad de cajuela es una de las cosas que implica sacrificio. Primero, la cajuela no es completamente plana, como pueden ver, se sube ahí un poquito. Y aquí tienes, digamos, el lugar donde tradicionalmente podría ir una llanta de refacción, ¿no? En su lugar lo que tienes son estas mesas, ¿no? No sé si aquí cabría una llanta de refacción de uso temporal, pero bueno, el hecho es que este coche específicamente, que amablemente nos prestaron me los prestaron los amigos de Star Patria, viene así. Entonces, las llantas Run Flat, ya saben, implican un poquito pérdida de confort, pero ya hablaré de esto mientras lo manejo. El coche huele rico, no huele a fino. Eso es lo que uno espera de un auto de este nivel, ¿no? Entonces, el espacio es muy bueno. Revisteros en las dos puertas, agarraderas en las cuatro plazas, techo panorámico, y eso es uno de los opcionales, ¿no? Este techo panorámico, ISOFIX, obviamente su descansabrazos central, ¿no? Con sus portavasos individuales que van a ir caber, ajustarse al tamaño de la bebida que tú quieres. Y está muy bien que sean individuales. Aquí puedes guardar algún objeto que está incluso, mire, suavecito, no va a estar haciendo ruido mientras conduces el coche. Este asiento es de tela piel. Y no sé, pues una tela de muy buena calidad, obviamente. Todo en este coche es de muy buena calidad. Pero no sé si me encanta el hecho de que sea tela piel. O sea, yo prefería solo piel, pero la versión solo piel ya llega con un paquete llamado Elegance, ¿no? Que cuesta 55,000 pesos y ya tienes los asientos completamente en piel. Este auto cuesta 1,099,000 pesos, es decir, 1,100,000. Ahí tiene sus salidas de aire acondicionado traseras y desde aquí vemos el tablero, que también es completamente nuevo, y por supuesto ahorita les voy a mostrar con mayor detalle. Miren, como siempre, los asientos de los Mercedes-Benz se ajustan en las puertas. Hay tres memorias. Aquí tenemos los botones ya en aluminio para los cristales, espejos, etcétera. La apertura de la cajuela, los seguros están aquí. El logotipo de Mercedes-Benz.
Entramos, cierras la puerta y estás en un mundo de silencio. Silencio absoluto, ¿no? Silencio que te da la calidad de aislamiento de este coche, ¿no? La insonorización de la cabina es una de las virtudes del auto. Y tienes muchísimo negro piano. Ya saben que no me gusta, pues es algo que se raya muy fácil. Pero eso me haría no comprar este coche. No, lo compraría. Lo único sería, mandaría poner, forrar esto con plásticos transparentes, ¿no? Que te dan la misma apariencia, pero una vez que están rayados, los cambias y lo vas a poner y mantienes esto nuevo siempre, ¿no? Porque la parte que no me gusta es esa, es que lo ves muy... se raya muy rápido, ¿no? Y ves las huellas de los dedos, etc. También en el volante aquí está. Y todo eso, todos esos controles son digitales, o sea, muy pocos los tienes realmente que presionar, casi todos los tienes solo que tocar. Aquí está el botón del encendido. Esta madera yo la prefiero mate en lugar de laqueado. Estos botones de controles de la apertura o cierre de las ventilas de aire acondicionado creo que antes podían esconderse. No tiene mucho caso. Buena guantera, buen tamaño, portabotellas, buena visibilidad. El espejo ahora es prácticamente completo, ya no ves marco. Aquí tienes un portalente que viene ahí con la lente de alguien de la agencia, ¿no? Y su visera con luz, etc. Ahora vamos prendiendo y vamos viendo todo este tablero que se prende adelante de nosotros, ¿no? Nos dice aquí que ponga atención en su entorno. Aquí adelante de mí, ¿no? Adelante de mí tengo... vamos bajando aquí el volumen. El volumen lo puedes bajar aquí o lo puedes bajar o subir aquí, ¿no? Y simplemente deslizando el dedo con eso. Los controles de Bluetooth también aquí están. Y aquí puedes controlar 2 o 3 cosas más aquí del coche. No, una de las cosas que puedes controlar aquí, por ejemplo, es el confort de los asientos. Tú puedes ir ajustando para que el asiento se mueva un poquito y esto evita la fatiga, ¿no? Hace con que un viaje más largo no quede siempre en la misma posición el cuerpo. Es una especie de masaje muy sutil, ¿no? Lo puedes elegir para ti o solo para el acompañante y así se llama cinética del asiento, ¿no? Puedes ir a la aplicación Mercedes en mí, ¿no? O Mercedes Me más bien. Tenemos más información del coche, ¿no? Vehículo, motor, consumo. Vamos viendo qué dice de consumo. 15 litros por cada, o 16 litros por cada 100 kilómetros. ¿No? Instrucciones de servicio, etc. Este es un vehículo demo, ¿no? Es un vehículo nuevo que obviamente le falta ahí muchas cosas, mucho tiempo todavía para el servicio. Y aquí puedes ir viendo varias cosas, ¿no? El sistema de iluminación ambiental, por ejemplo, ya tienes varios colores. Miren, todos esos colores puedes elegir y ahí vas cambiando la luz del ambiente del coche, ¿no? Yo lo dejé en rojo. También puedes cambiar aquí, a través de estos controles, la pantalla. Vamos aquí a Home, ¿no? Y mire, aquí vas a Home y aquí vas ajustando. Entonces vamos ajustando aquí, por ejemplo, el estilo visual. Y este que tenemos es el clásico. Si quieres el deportivo, aquí vamos a tener el modo deportivo. Créeme que no me gusta mucho ese color amarillo ahí tan fuerte. Vamos cambiando entonces esto. No.
A ver, otra vez. No, no quiero viaje. Eso, estilos y visual. Vamos a ver este progresivo como es. No me parece tan mal. Otra vez. Vamos a estilos y visual. Y vamos a ver este discreto. Hasta ahora sigo prefiriendo el clásico, ¿no? Regresamos. Y, ándale, ahora sí ya quedó donde estaba. ¿Cuál sería la visualización estándar? ¿Esta? Sigo prefiriendo la clásica. Ese es el estilo que más me gusta, tanto en color como en la información. Pero el hecho es que ahí puedes ajustar muchas cosas, ¿no? Viajes, sistema de navegación, el radio, los medios, al ajuste de servicio, teléfono, asistencia, etcétera. Todo lo puedes ver ahí. Es una gran pantalla. De hecho, son dos pantallas, ¿no? Es una que viene hasta aquí y otra empieza hasta acá. Pero todo se ve muy limpio, muy discreto, etc. Ahorita estamos en un momento de mucha iluminación, pero este coche en la noche, o si estás en un ambiente más oscuro, lo ves y se ve espectacular con sus luces nocturnas. Aquí puedes escribir cosas también, tener acceso al botón de Home, ¿no? Y aquí ajusta los modos de manejo. Económico, no me gusta, gracias. Confort, sí, para la ciudad. O Sport Plus. Si pones aquí en modo Sport Plus, el nivel de aceleración del coche es mejor de lo que pareciera cuando uno ve las cifras de potencia, ¿no? Aquí prendes o no la radio, un botón de volumen, etc. Y aquí tienes un puerto USB-C, un par de portavasos. Y esto, no alcanzo a ver qué hay. Aquí hay otro puerto USB-C. No veo, por ejemplo, un cargador inalámbrico de celular. No lo veo, no sé si tenga. Aquí hay algo que ahora, mientras yo estaba manejando el tablero, varias veces piqué aquí sin querer y terminé abriendo eso sin querer. Entonces yo creo que esta no es la mejor ubicación. Es muy fácil de acceder, pero también es muy probable que por accidente la termines abriendo. Esa parte no me encantó. Estas paletas también cambiaron. La de aquí detrás del volante. Esta sigue siendo la palanca de cambios, ¿no? Muy discreta, muy tranquila, y eso el parking se lo pones presionando este botón o ¿no? Aquí. Y vamos a ver la cámara de reversa, ¿no? Ahí está. Tú puedes decidir el ángulo que tú quieres, ¿no? Ancho, normal, ¿no? O muy pegadito. Y tienes la gráfica 360 aquí a un lado. Entonces eso ayuda mucho. Obviamente tienes... no quiero N, quiero parking. Entonces vamos a apagar el motor y les muestro este motor. Obviamente en un sedán de tamaño completo como el clase E tienes que tener espacio para que quepan motores más grandes. Este se ve mayor de lo que es por esta tapa. En realidad es un 4 cilindros de 2 litros con turbocargador. Pero aquí incluso un V8 cabe sin mayor problema, ¿no? Pues es eso, doble amortiguador. Es un Mercedes-Benz que esperaba. Pues obviamente un coche como el clase E se maneja bien. Eso yo creo que nadie tenía ninguna duda sobre esto. Y es un coche más cómodo que el último clase E que conduje hace un rato. Pero en aquel entonces era una E400, entonces tenía, digamos, un poquito más espíritu deportivo y la suspensión sí era un poquito más rígida. Este coche tiene neumáticos run flat, no tiene refacción, como la mayoría de los alemanes está haciendo ahorita. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja es que pues, no tienes que cambiar una llanta en el caso de
de una ponchadura. La desventaja es el confort de la suspensión, que se ve un poquito comprometido, porque la llanta es muy dura precisamente por eso, para que las laterales puedan aguantar la circulación sin presión en caso de una ponchadura. Fuera de eso, es la dirección precisa de siempre, con buen nivel de suavidad para estacionarse. De hecho, este coche puede incluso estacionarse solo si quieres, ¿no? A mí se me hace a veces más complicado aprender a utilizar el sistema de estacionamiento autónomo que estacionarte tú mismo, pero bueno. Y es un clásico sedán, ¿no? Y me da una cierta tristeza saber o darme cuenta de que están en desuso. No creo que este en lo particular desaparezca. Primero porque es un coche premium, ¿no? Que no, digamos, no es lo mismo un Fusion que un clase E o un clase C. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esos coches dependen mucho más de la venta en Estados Unidos que otra cosa, y este depende más de la venta en Europa. Y el clase E es, en Alemania principalmente, el taxi por excelencia, ¿no? Aquí es un coche de ultra lujo, la gama alta de Mercedes-Benz. Pero en Alemania son taxis. No solo hay taxis, hay mucha gente también que los compra, pues, para tener como su coche particular. Pero lo que voy, la demanda ya sigue siendo fuerte lo suficiente como para que la producción se mantenga. Entonces no creo que este esté en peligro de extinción, pero sí me recuerda que los sedanes en general están en peligro de extinción. Este modelo 2021 pues tiene el tablero nuevo que ya les mostré, ¿no? Y en este caso lo que estamos conduciendo, el motor que nos lleva, es un 4 cilindros 2 litros turbo con 197 caballos y 236 libras pie de torque. La caja es una caja automática de 9 velocidades. Y esa caja es maravillosa. Es suave, o sea, nunca percibes los cambios. No es aburrida como una CVT, para nada, todo lo contrario. Cuando tú quieres algo más en términos de potencia, inmediatamente te va a obedecer. Cuando quieres suavidad, repito, ni cuenta te das que se hacen los cambios. Es punto menos que perfecta esta caja de 9 velocidades de Mercedes. Entonces es un gran sedán de tracción trasera que enfrenta muy bien las curvas, que en ciudad vas a tener un nivel de comodidad suficiente. Mire, he pasado por avenidas con obviamente pavimento en buen estado, como está aquí, concreto hidráulico, pocos baches, algunos topes. He pasado por asfalto con muchos baches, y el coche bien, o sea, el coche se sigue sintiendo un auto en general cómodo, pero a la hora que exiges también responde bien en curvas. El que quiere un poquito más de desempeño, el que quiere para correr un poco más, obviamente debería ir por una versión superior, 300, 400, etc., ¿no? Este es, digamos, la versión básica del clase E. Aún así, es un básico que pues ya quisieran muchos, ¿no? Sigue siendo un carrazo, simplemente un carrazo. Miren, vamos a dar aquí una aceleradita. Así que digas que lento coche, no, o sea, sí responde mejor de lo que yo pensaba. Sí hay un momentito de aceleras y a ver, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde? Cuando el turbo, y voy a usar una expresión que le encanta a Luisillas, entra, ya sientes bien, o sea, ya el coche se siente como esperas que se sienta un coche del nivel de un clase E. Entonces, a pesar de que es el básico, de que es un motor
chico, que es un coche grande, ¿no? Etcétera, 4,90 m de largo. No se siente mal. Yo sí podría vivir con él. Bueno. Pues ahí está, amigos, Mercedes-Benz E200 Avantgarde modelo 2021. Un gran coche, lujoso, cómodo y que puede incluso ser rápido. No es obviamente la versión más rápida del clase E, pero no es un coche lento tampoco. Yo pensé que sí lo era, pero después de manejarlo vi que no lo es. Si lo fuera a comprar, yo haría el esfuerzo por poner alrededor de 100,000 pesos más y ir por los opcionales como el quemacocos, como la llave con reconocimiento y me iría por la versión Elegance con asiento ya todo con piel, etcétera, 2 o 3 detallitos de lujo más, ¿no? Entonces pagaría 1,200,000 pesos por ese coche. Pero qué gran producto, ¿no? O sea, me da tanta alegría cuando manejo un Mercedes. Pasé tanto tiempo sin hacerlo que cuando me toca, hace no mucho me tocó también una E, pero una GLE. Me alegra, ¿no? Me alegra el día, me alegra la semana, me alegra el mes, ¿no? Es mi marca favorita, ustedes lo saben. Era la marca favorita de mi papá. Pues, ¿qué les digo? Lo que siempre, cada vez que manejo Mercedes. Algún día tendré uno. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.